Nunca comprendió que no tuviera miedo de que alguien me abandonara. Tenía miedo de que la persona equivocada pudiera quedarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy vamos a hacer un repaso por todas las que fueron mis lecturas del mes de abril. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales que están en la cajetilla de información junto a otros enlaces de interés y que me ayudáis muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora vamos a ello, vamos a repasar esas lecturas que formaron parte de mi abril, que fueron 8. Y bueno, hay un poquito de todo, hay lecturas que me gustaron, lecturas que no. En general tengo la sensación de que fue un mes un poco flojillo, pero igual ahora cuando me ponga a hablar de ellas me desmiento. Vamos a verlo. Empezamos por la lectura que empezó conmigo el mes y que escogí leer simplemente porque era una novedad de una de mis autoras favoritas, aunque el libro en sí no me llamaba demasiado. Se trata de Terror de Estado de Louise Penny junto a Hillary Clinton. Sabéis que yo amo a Louise Penny, entonces bueno, pues cuando vi que salía esto me dio mucha curiosidad porque además el tema de que estuviera escrita con Hillary Clinton y tal, pues la verdad que me llamaba. Antes de escribir este libro, Louise Penny y Hillary Clinton tenían cierta relación personal, habían llegado a conocerse por casualidades de la vida, porque alguien cercano a Hillary Clinton era muy fan también de los libros de Louise Penny y eso hizo que llegaran a conocerse y poco a poco trabaran cierta amistad. Así que, bueno, pues también está por detrás de la escritura de este libro cierta curiosidad de la vida personal de Hillary Clinton y de la autora y cómo eso se entrelaza un poquito con la forma que tuvieron de hacer el libro y de crear esta historia. ¿Qué es esta historia? Es un thriller político y se puede decir así, clarísimo en mayúsculas. Es thriller y es político. Es muy thriller y es muy político. Tiene el ritmo thriller, es rápido, engancha, va cambiando puntos de vista. Es una forma de escribir nueva para Louise Penny, cualquiera que la conozcáis en su faceta más de un misterio más suave, más lento, más clásico, pues sabéis que no es su forma habitual de escribir exactamente y aquí la cambia, pero sigue teniendo esa base suya, o sea, se nota que está escrito por ella y a mí me ha gustado, pero que sepáis que si es la primera vez que os aproximáis a esta autora con este libro, es distinto, no es su forma de escribir normal, no es la forma de escribir que tiene, que hace que yo la ame, es otra cosa, pero bueno, para los que ya la conocemos sí que podemos ver ahí su esencia. Una cosa que me gustó mucho también, conociendo un poquito de la vida de la autora y gustándote, es que en los agradecimientos te da bastantes datos de cómo se le ocurrió la idea y cómo trabajaron en esa historia, y muchos de los personajes de la historia están basados e inspirados en personas reales de su vida personal. Eso para mí pues fue un plus cuando leí los agradecimientos al final, así que os animo a hacerlo porque es bastante curioso. Como digo, al principio creí que no iba a ser mi libro, que no me iba a gustar mucho, lo estaba leyendo solo por la autora, pero la trama no me llamaba en absoluto y tengo que decir que a pesar de que eso es así, ¿vale? Porque esas tramas a mí nunca me van a maravillar, creo que es un muy buen libro porque terminó gustándome, terminó enganchándome y terminó comprometiéndome con la historia y con los personajes. Así que si te llama más que a mí ese tipo de historias más políticas, creo que te puede gustar mucho, y si no y le quieres dar una oportunidad, pues creo que también va a enganchar a cualquier tipo de lector. A priori se lo recomendaría 100% si te gusta el thriller político y si eres fan de la autora, creo que está bien descubrirla en otra faceta. Un pequeño apunte que creo necesario hacer es que cuando hablamos de thriller político, en este caso tiene mucho que ver con atentados, ¿vale? De una forma que no spoilee, pero que sí sepáis cuál es la temática, porque sé que puede herir sensibilidades y puede no apetecerte leer sobre el tema. Aunque yo considero, y mira que a mí no me gusta el drama, que está tratado de una forma muy centrada en el thriller y mucho menos centrada en el drama. Pero esto es muy subjetivo, así que yo doy el aviso. De aquí pasamos a una segunda lectura que es una de las grandes sorpresas del mes y que yo leí en audiolibro, lo escuché en audiolibro, en Storytel en mi caso. Era un libro que tenía pendiente desde hace mucho porque me había llamado, había visto críticas positivas, pero según fue pasando el tiempo también empecé a ver muchas críticas negativas, entonces como que me fue dando pereza, pero al tenerlo ahí en audiolibro lo tenía pendiente y dije, venga, ahora. Se trata de Verity de Colin Hoover. Este es un libro que hay que avisar que la opinión está muy dividida. Yo sé que hay gente que lo ama mucho, mucho, mucho y gente que lo ha detestado, que no lo soporta y que me parece un libro terrible.
Bueno, también supongo que habrá gente que les sea indiferente, pero yo he vivido mucho esa bipolarización cuando he oído vuestras opiniones. Yo tengo que decantarme por el grupo que ha amado este libro de Colin Hoover. Me lo he pasado genial. Creo que el escucharlo en audiolibro también ha ido a favor. Me ha gustado mucho la experiencia en audiolibro, me ha gustado mucho cómo estaba narrado y creo que es un libro que por la trama, por cómo está escrito, por el ritmo, se da mucho para audiolibro, así que lo recomiendo especialmente. Para contar un poquito de este libro creo que hay que poner en antecedentes de dos cosas. Por un lado, esta autora no escribe normalmente thriller, escribe romántica, que yo sepa, un tipo de romántica que no sé muy bien cómo es, porque creo que es romántica mezclada con un poco de drama, bueno, no sé, pero no es ni de novela negra, ni de thriller, ni de misterio normalmente. Entonces, esta era su iniciación en el género. Yo iba con unas expectativas de que, se iniciara en el género, pero quizá esperaba algo más de thriller con romántica, thriller romántico, misterio romántico, algo así. No es lo que he encontrado. Y la segunda cosa en este caso es hablar un poquito de la sinopsis, porque creo que es una sinopsis que en general todo el que ha oído hablar de este libro sí que ha oído, y es esto de que la protagonista es una escritora que la encargan continuar una saga de libros escritos por otra escritora que es muy famosa, súper ventas, pero que por X motivos no puede terminar su saga y como no quieren dejar colgados a los lectores, quieren que otra persona lo termine. Así que esta escritora se va a la casa de la escritora famosa para investigar, para documentarse y poder continuar esa colección de libros. Esa es la sinopsis que todos oímos y además creo que también se menciona como que está por ahí en medio el marido de la escritora famosa. Vale. Creo que es una de esas sinopsis que en mi caso, con mis gustos personales, y por eso os lo menciono porque creo que muchas de vosotras tenéis gustos parecidos, me echaba para atrás y me hacía tener una concepción errónea del libro, que iba también enfocado a esto de esperar más un thriller con romance o algo así, o que fuera salseante en ese sentido, o que tuviera una parte más inocente o naif. ¿Y por qué he querido empezar diciendo estas dos cosas? Porque mi experiencia y por lo que la he disfrutado tanto es porque la lectura de este libro me ha desmentido esos dos prejuicios que yo llevaba. Es lo que más me ha hecho disfrutar el libro, la sorpresa, el creer que iba a encontrar un tipo de autora y encontrar otro tipo de autora. Lo que he encontrado es una autora que escribe genial thriller, que yo diría que es un thriller cercano al terror, que me ha puesto los pelos de punta, que me ha parecido súper perturbada, que es una de esas autoras que he dicho, ¿qué hay en tu cabeza? Quiero estar ahí, por favor, y que he disfrutado cada cosa turbia que contaba en el libro. Es un libro hecho para incomodar, es un libro hecho para que te sientas mal mientras lo lees, es un libro hecho para que odies a todos los personajes, pero en mi caso haya sido fabuloso porque he sentido que la autora me estaba llevando exactamente por donde quería y que he odiado a cada persona en cada momento en el que la autora ha querido que la odiara. Y que sobre todo, te mantiene extremadamente enganchada. O sea, para mí este libro ha sido droga pura. Hacía muchísimo tiempo que no encontraba un libro tan droga. Y sobre todo en audiolibro, porque yo tiendo a engancharme un poquito menos en los audiolibros, porque solo los escucho en ciertos momentos, cuando puedo. Este no he podido, o sea, necesitaba llegar a casa y ponerme el audiolibro. No podía aguantarme a esos momentos que yo tengo guardados para los audiolibros. Y ha sido, yo creo, la primera vez que me ha pasado eso como tan fuerte. Ha sido un descubrimiento de autora. Yo de verdad quiero que esta autora siga escribiendo estas cosas, que siga escribiendo cosas tan oscuras como esta, por favor. Yo sé que tiene otros libros, seguramente probaré alguno de sus otros libros, pero no me llaman para nada sus historias porque son muy distintas, aunque tampoco me llamaba tanto esta al principio, así que le voy a dar oportunidad, pero espero de verdad que no haya dejado el thriller después de esta experiencia. De hecho creo que ha tenido bastante éxito, así que espero que siga escribiendo cosas. Yo lo recomiendo mucho, aun a riesgo, aun a sabiendas de que a muchas no os va a gustar, porque sé que a muchas no os ha gustado. Así que, bueno, tenéis que saber eso y ya está, y decidir si queréis probar o no. También creo que cuando vas preparada para lo que yo he dicho, igual esos momentos incómodos los vives de otra forma, porque entiendo que a la gente que no le ha gustado, sobre todo, mayoritariamente, por ciertos momentos clave del libro que, de nuevo, son muy incómodos y muy perturbadores. Entonces, si tú vas sin esperártelos, igual te causa más malestar.
si vas esperando una historia, pues eso, más romántica o más suave, pero si vas esperando ya algo oscuro, pues creo que igual no te impactan de la misma forma e igual sí te pueden impactar de forma más positiva, centrándote más en lo que es la historia. Otro punto que decir en consonancia con todas esas opiniones negativas que he oído, pero es que me parece ridículo porque creo que si estáis aquí ya lo sabéis. No es realista, no es un libro realista, yo no busco realismo, busco diversión. Este libro te da diversión, no te da realismo. Podéis dejarme las opiniones de este libro por abajo porque yo tengo mucha curiosidad, me encanta este debate en torno al libro, sobre todo porque yo he sentido en todo momento que es un debate muy sano, de gente que lo odia y gente que le gusta, pero que no hay mal rollo por ningún lado. Y lo que sí lo voy a recomendar siempre es para salir de bloqueos lectores. Va a estar en todas mis recopilaciones de bloqueo lector. Pasamos ahora a una lectura de fantasía que me ha encantado. Ha sido una lectura maravillosa que casi me pierdo de nuevo por prejuicios equivocados y que agradezco muchísimo a Rocío de Libros al Alba que haya sido tan pesada porque ha hecho que no me perdiera esta lectura y por fin me haya acercado a ella y de verdad, maravillosa. Yo la voy a recomendar mucho. De nuevo, a sabiendas que quizá no es para todo el mundo. Es la primera publicación que tuvo la editorial de Duerme Vela, que es Las Bestias Olvidadas de él, de Patricia A. McKillip, perdón que siempre me confundo con el nombre. Aparte de que la edición es preciosa y yo lo he leído en digital y lo necesito en físico, porque aparte de esta edición bellísima, ahora me ha encantado. Es un libro de fantasía, es muy cortito, es fantasía clásica pero con una revisión muy interesante. Para mí lo más importante de este libro es el papel que juega la mujer en él. Como digo, es una revisión de la fantasía clásica, se utilizan muchos tropos de esa fantasía clásica pero dándoles una vueltita de tuerca y esa vueltita de tuerca en la mayoría de los casos tiene que ver con lo que digo, con el papel de la mujer en la historia, sobre todo de nuestra protagonista. Tenemos una protagonista femenina que es maravillosa, que al principio crees que va a ser un poco anodina, ese era uno de mis prejuicios y después vas viendo que no, que su papel es fundamental y que te dice muchísimo más de lo que parece que te dice a primera vista. Creo que es un libro que se puede leer de dos maneras y no quiero que esto suene presuntuoso porque creo que las dos maneras son válidas, pero sí que creo que quizá de la segunda pueda disfrutarse un poquito más. La primera manera es leerlo como una historia, sin más ni más, sin más reflexión, en cuyo caso se queda como una especie de cuento clásico de fantasía que se puede también asimilar a los cuentos clásicos infantiles de toda la vida, con el bien, el mal y el mensaje tipo fábula que siempre tenemos en ellos. Creo que de esa manera es un cuento precioso, es bellísimo porque además está escrito de una forma exquisita y ya está. Pero creo que hay otra forma de leerlo en la que se disfruta más, que es intentando parar a ver qué es lo que ha hecho la autora, parar a ver cuál es la reflexión que hay detrás, no solo de la historia, sino de la decisión de escribir esa historia de la forma en la que está escrita, y que es ahí cuando yo me he enamorado. Concluyo diciendo que para mí los puntos fuertes de este libro son esa mujer protagonista fuerte e independiente, el trato que se hace de la maternidad en este libro y la metáfora que hay sobre el miedo y la superación. Y que de nuevo no dejéis que los prejuicios a los que os puede llevar una sinopsis breve del libro os cieguen, porque es lo que me pasó a mí. Porque la sinopsis que yo había oído era que era una mujer que vivía sola en el bosque cuidando de unas bestias y que de repente le traen un bebé del que se tiene que hacer cargo y se dedica a la crianza del bebé. Bueno, esto es cierto, ¿vale? El libro empieza así, pero fue lo que a mí me echó para atrás porque a mí de esto no me llamaba nada, o sea, cero, y me he arrepentido mucho de no haberlo leído antes, así que os doy esta sinopsis que es la que se suele oír precisamente para aconsejaros que la ignoréis. Pasamos ahora a una de las lecturas conjuntas del Club del Callejón del Misterio del mes de abril, en este caso del grupo fijo que tenemos para leer, a Anne Perry. Nos tocaba el segundo de la saga de Thomas Pitt, que es Los cadáveres de Callender Square. Bueno, de este libro voy a decir simplemente que, como sabéis, amo a la autora, lo he disfrutado muchísimo, creo que en el grupo se disfruta mucho. Son libros a los que se les puede sacar pegas, a este se le han sacado pegas, pero tiene esa particularidad de que aunque saques pegas, como que da un poco igual porque al final todo el mundo se ha divertido mucho leyéndolo. Entonces esas pegas son como parte del proceso, pero no son pegas que te hagan juzgar mal al libro realmente. Esa es la impresión que a mí se me queda de leerlo en grupo. Anne Perry es una maga de la ambientación victoriana de clase alta, es una maga de mezclar crimen y salseo al más puro estilo Jane Austen y es una escritora magistral de escenas de crimen. Es probablemente el punto fuertísimo para mí del libro, cómo te presenta
las escenas de crimen de tal forma que se te graban en la mente de una forma muy visual e impactante. Por otro lado, yo disfruto mucho cómo hace el perfil de todos los personajes, tanto por cómo desarrolla los personajes como por cómo te lo cuenta, cómo pone voz a muchos personajes. Probablemente sea, de momento, una de las excepciones más fuertes a esto que digo yo, que no suelo amar demasiado los libros con muchos puntos de vista. Anne Perry cambia de punto de vista y lo hace de una manera espectacular. Puede que te parezca un poco pesado porque eso significa que en algún momento vas a estar en la cabeza de personajes que te pueden no caer demasiado bien o no interesar demasiado, pero da igual porque el desarrollo que hace de ellos siempre me parece necesario y muy bien logrado. El único punto flojo que se le puede encontrar al libro, en mi opinión, es quizá el final. En mi caso no se trata de porque sean finales rápidos, que lo son finales rápidos, esto hay que saberlo porque quizá hay gente que no le gusta. A mí personalmente me da igual e incluso me gusta porque los finales demasiado lentos me aburren un poco. Son finales rapiditos y al grano, pero es verdad que la resolución de este en concreto quizá no ha sido del todo de mi gusto. Pero como digo, es que es una cosa completamente secundaria, porque de lo que se disfruta de este libro es del camino y de todo el salseo que hay en ese camino. Y ahora vamos con la decepción en mayúsculas del mes. Y se trata de esta novedad, lo último que me dijo, de Laura Dave, que leí con Rocío, de Libros al Alba. Creo que fue una decepción, bueno, creo no, estoy segura, fue una decepción para las dos, no nos ha gustado, esto lo digo en común, ahora ya a partir de aquí doy mi opinión personal, pero creo que es bastante coincidente con la suya. Es un libro con el que yo llevaba muchas expectativas porque sabía que había sido muy bien valorado fuera, había tenido muchísimos votos porque fue el ganador de la categoría de misterio de Goodreads del año pasado y además forma parte del club de lectura este que recomienda Reese Witherspoon. Voy a dejar yo de fiarme del club de lectura de esta señora porque ya llevo 2 decepciones, 2. Bueno, pues es un thriller un poco al estilo Domestic Noir, cuya protagonista es una mujer que su marido desaparece y tiene que investigar qué ha ocurrido junto a su hijastra, que es hija de él, con la que convive. El libro, en cuanto a trama, no está mal hasta más de la mitad, o sea, más o menos hasta la mitad del libro yo la verdad es que estaba súper enganchada y podía pasarle cualquier pega que le estuviera poniendo porque me estaba divirtiendo mucho. Y cuando digo la mitad ya digo que no es la mitad, es más de la mitad. Así que hasta ahí sí que tenía una buena salvaguarda, porque a mí si un libro me divierte durante el camino, es raro que después lo vaya a valorar mal. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado el final. Me ha parecido un final desastroso. Ni yo he podido salvar ese final, porque mira que yo le doy poca importancia a los finales, repito, si yo me lo he pasado bien durante el camino y el final es correcto, me va a parecer bien, pero es que este final no tiene ni pies ni cabeza, me ha parecido terrible, cuando ya va enfocándose hacia dónde va a ir, a mí ya me dejó de gustar. No me gustaba ni la idea de ese final, ni la idea de cómo se iba a llevar a cabo, temiendo además que lo iba a ejecutar mal, que de hecho luego está mal ejecutado. Y bueno, pues un desastre. Y además todas esas sospechas se van confirmando porque efectivamente llegamos a ese final terrible. Me parece terrible porque me parece que cambia completamente la historia, me parece que da un giro que no estaba marcado en ningún momento previo y además porque me parece que deja muchísimos hilos sueltos, quizá no tanto a nivel de trama tal cual, porque sí que te explica como lo básico, sino a nivel de comportamiento de personajes. Tú llegas a ese final y no entiendes por qué, o sea, por qué esta gente es tan idiota, por qué han hecho lo que han hecho, no entiendes ninguno de sus comportamientos, ninguna de sus opiniones, nada de lo que han hecho ni de lo que han dicho, sus decisiones, o sea, no te justifica nada, porque tú durante el libro estás viendo que hacen ciertas cosas, que toman ciertas decisiones que son cuanto menos cuestionables, pero esperas que ese final te las vaya a justificar con un gran plot twist que haga que todo tenga sentido, pero eso no pasa. Entonces, cuando llegas ahí, como que lejos de afianzarte todo lo que has leído antes, lo destruye. Repito, esto es mi opinión personal. Igual a alguien le ha encantado ese final, a mí no. Puede que tenga que ver también con que se mete en ciertos temas que a mí no me gustan nada y me aburren. También puede tener que ver. No puedo decir nada más, obviamente, porque todo sería spoiler cuando la crítica va por el final. Y otra cosa que ha pasado, no me ha gustado, no nos ha gustado, porque sé que esto Rocío piensa exactamente igual, no nos ha gustado cómo está escrito.
Y aquí yo digo lo mismo que he dicho con el final. Cuando un libro no me parece que esté demasiado bien escrito, pero me lo compensa por la historia, no le voy a dar importancia. O sea, yo hasta la mitad o más de la mitad del libro yo estaba viendo, y además lo estaba comentando con Rocío, que había muchas cosas que pues no estaban muy bien, muy allá escritas, pero tampoco eran tan graves como para que echaran el libro abajo si el libro estaba bien en cuanto a historia, en cuanto a final, en cuanto a enganche, en cuanto a suspense, a personajes, hubiera dado igual. Pero como no, pues eso resalta todavía más. Y es que tiene una forma de escribir que la mayor pega yo creo que es extremadamente redundante. Yo al principio no me di cuenta, Rocío me llamó la atención y desde entonces me fui dando cuenta. Ella tiene como 1000 post-it de crítica marcados y es verdad, repite las cosas hasta la saciedad, pero de una cosa que es casi cómica, de repetir frases exactamente igual en una misma página que dices, no entiendo nada, o sea, ya no sé si es de la autora, si esto se lo tendría que haber corregido a alguien, no sé, por que el libro tenga más páginas, bueno. Insisto, es una cosa que cuando es un pasapáginas, si estás muy atrapado, igual lo pasas y de esto que cuando se repiten frases a lo mejor ni siquiera las lees porque pasas muy por encima y no te das cuenta. Pero cuando el libro empieza a chirriarte y empiezas a fijarte de más, pues están ahí y te empiezan a saltar a los ojos. ¿Un libro que ha muerto por expectativas? Quizá, también puede ser, porque igual si yo no hubiera tenido ninguna expectativa con el libro, hay algunas cosas con las que no hubiera sido tan quisquillosa. Puede ser, nunca lo sabremos, pero el hype estaba porque es un libro que estaba demasiado avalado como por cosas como para no tener hype, así que ya está. Muerte en cualquier caso, no sé si por expectativas o no, así que sintiéndolo mucho yo no lo voy a recomendar, no lo recomiendo. Si lo tenéis o lo habéis leído, dejadme vuestra opinión, espero que a vosotras sí os haya gustado, si lo teníais, y si aún así os llama la atención, pues contádmelo también. Pasamos ahora a mi lectura de romántica de este mes, que es el segundo de Las Florero de Lisa Kleypas, sucedió en otoño. Es un libro que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien leyéndolo, por cierto lo he leído con Priscila de la biblioteca de Blue Rose, y lo más importante es que me sigue encantando la forma de escribir de Lisa Kleypas, o sea, para la autora un 10. Pero la historia, tengo que decir que ha tenido algunas fallas para mí, no he podido disfrutarla 100% tanto. También es verdad que llevaba el hype muy alto porque sabéis que el primero de la saga, que era Secretos de una noche de verano, fue mi favorito del mes, me pareció una pasada y para mí era un libro como perfecto, redondo, todo lo que yo le pido a la romántica de época. Entonces, claro, el nivel estaba por las nubes y era muy difícil que aguantara esa presión. No la he aguantado, pero eso no quiere decir que tenga una mala opinión de este libro, simplemente quiere decir que me ha gustado menos que el primero. Pero también es verdad que es por cuestiones personales, sobre todo, que tienen que ver con lo que yo le pido a los protagonistas, sobre todo masculinos de estos libros, y a esa parte romántica 100% o incluso erótica. Ha tenido momentos que me han incomodado, la parte de las escenas sexuales de este libro yo no las he disfrutado mucho. Creo que tiene mucha más toxicidad que el primero y bueno, pues yo eso no lo disfruto. Yo entiendo que cuando el tropo es esto que se llama enemies to lover es más fácil caer en estas cosas, pero yo no las disfruto. Yo no disfruto un enemies to lover en el que el enemies se mezcla con el lovers. No sé si me explico. O sea, me parece bien que antes os cayerais mal, pero una vez que empieza lo romántico, para mí tiene que cortar de raíz, porque las cosas mezcladas a mí no me gustan. Pues ya está, es un protagonista masculino de ese tipo, más masculino, más de rol, más autoritario, más capullo, y yo eso lo llevo mal, aunque me parece que aún así es muy buen personaje, porque una de las cosas que me maravilla de la autora es cómo construye los personajes. Entonces a mí me puede un personaje no estar encantando, sobre todo como galán masculino, pero sí que puedo alabar que me parece brillante cómo está construido y cómo está hecho y cómo está desarrollado y cómo todo. Y ahora, dicho esto que era lo malo, paso entonces a todo lo positivo, que es todo lo demás, ¿vale? O sea, que aún así el libro me ha enganchado, me ha divertido, todos los personajes son maravillosos, todos los personajes femeninos me han parecido de nuevo de 10, la mayoría son los mismos que en el libro anterior y continúan con ese desarrollo magistral, todos los personajes secundarios maravillosísimos, escenas inolvidables, detalles de las escenas que
se quedan en la memoria, que te han podido gustar más o menos, o que la parte romántica a lo mejor te ha gustado menos, pero el otro día alguien me escribía, no me acuerdo quién de vosotras fue, que me escribía Las peras. Y es como, ¿cómo hace eso la autora de meterte cosas visuales en la cabeza y que no se te vayan a ir? Y que cuando tú te acuerdas de este libro vas a tener como flashes que están ahí puestos a posta, brillante, de verdad. O sea, lo que es la autora me ha parecido brillante. Una pena que el romance no lo haya podido disfrutar tanto, pero la historia, fascinante, y también la parte cómica. Creo que aquí se explota un poquito más todavía esa parte cómica y se lleva esa comedia a un punto todavía un poquito más absurdo, que sabéis que yo lo he disfrutado mucho, 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 mucho. Y luego, lo mejor del libro, lo que le vuelve a poner en el top pese a todas esas cosas negativas que he tenido durante la lectura: el final. O sea, si antes os hablaba de un final malo, este es un final perfecto, y cuando hablo de final hablo de un final amplio, ¿vale? La última parte del libro. De repente la cosa cambia, pasa algo, a mí me vuela la cabeza, digo, ¿pero qué estoy leyendo? ¿Romántica o thriller? No lo sé, enganchada a muerte, traicionada en carnes propias, no puedo decir nada por miedo a spoiler, pero absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo regular de este libro merece absolutamente la pena por ese final. Y además ese final tiene dos partes. Tiene toda esa parte que os estoy diciendo, que es como más amplia, de todo lo que pasa al final, y que a mí, bueno, casi me da un ataquito, ¿vale? Y tiene una parte ya que es final de las últimas páginas, que, Dios mío, necesito seguir leyendo. Es el cliffhanger de la historia, y además uno que a mí me afecta y que estoy mal, necesito el siguiente libro. Y tengo que resaltar muchísimo, sin decir nada, porque todo spoiler, uno de los personajes secundarios de este libro, que yo cada vez que he leído un libro de romántica os decía que yo tenía un problema porque siempre había un personaje masculino secundario que me gustaba más que el personaje masculino principal, y que ya bastaba porque mi corazón siempre acababa roto. Bueno, no voy a decir nada más de qué, pero mi personaje secundario masculino favorito de la vida, por la montaña rusa. Ya está. Volvemos a Género Negro para hablar del Mentalista, de Camilla Lagerberg, y coescrito con Henrik Fexeus, que siempre se me olvida mencionar al pobre señor, y este libro no es solo de Camilla Lagerberg. Bueno, este también fue en audiolibro. Tengo que decir que es un libro larguito, fueron unas cuantas horas de escucha, y es un libro que me ha gustado bastante, me ha gustado lo suficiente como para que, si esto se convierte en colección, yo la voy a seguir, voy a leer todos los libros que saquen, pero creo que, valga la redundancia, tiene muchos peros. Tiene muchas cosas que yo sé que pueden no gustar. En mi caso es uno de esos libros que, como os comentaba anteriormente, tiene cosas que no me gustan demasiado, cosas que yo considero negativas, pero que las compensa con las que sí me han gustado. Aunque reconozco que es por cuestiones muy subjetivas y personales, así que no sé qué os va a parecer a vosotras. Os cuento, la premisa principal de este libro es que un mentalista va a asesorar a la policía en un caso, porque es un caso de unos asesinatos que se han cometido de una forma que tiene mucho que ver con trucos de magia. Entonces, la policía decide consultar con este mentalista, que es como muy famoso, por su conocimiento de la magia por un lado, la mente humana por otro, porque recordemos que un mentalista no es que sea un mago, es de esto como que te hace hacer cosas, te hipnotiza, te predice cosas que vas a hacer y cosas así, que se basa como en leerte la mente, pero sin magia, simplemente como que se supone que conoce muy bien la psicología humana. Todo esto a mí me llamaba porque obviamente me recuerda mucho a la serie de El Mentalista, que yo me la gocé. A ver, aquí en lo que os he contado se acaba la comparativa con la serie del Mentalista, ¿vale? Ya luego no tiene nada que ver, ni los personajes, ni cómo se desarrolla, ni nada de nada. Pero es que a mí esto me gusta mucho, es que a mí esto me atrae muchísimo, el hecho de que alguien mamarracho de una profesión aleatoria como mentalista asesore a la policía es un tropo que yo soy fan, ¿vale? Entonces, si se escribe algo de esto, yo lo necesito y es muy probable que me vaya a hacer pasármelo muy bien. Si vais tan a favor con estas cosas como yo, creo que os lo vais a pasar también bien, porque es curioso y porque explota mucho esa parte.
pero creo que es lo mejor que tiene el libro, porque luego según vas leyendo pues hay muchas cosas que, ¡ay, madre mía! Si buscáis policíaca realista, no es vuestro libro, pero también digo, esto lo digo por si las moscas, porque yo sé que es una de las polémicas así muchas veces con el género policíaco. Pero si la premisa es que un mentalista asesora a la policía en un caso de asesinatos, hombre, pues ya de por sí te están diciendo, en la premisa ya te están diciendo, esto no va a ser realista, porque ¿en qué momento? ¿Vale? Pero bueno, yo lo aviso aún así, no es realista ni en procedimientos de asesinato, ni en absolutamente nada de lo que pasa, todo muy loco, ¿vale? Todo muy loco, pese a ser un libro que pretende estar muy documentado. Chocan un poco esas dos realidades. Lo de que está muy documentado es porque, entre otras cosas, te cuenta mucha anécdota o curiosidad de la psicología. Desde el cariño y desde el decir que yo lo he disfrutado por el mamarracheo. Está documentado, pero buscando la información donde le ha salido a estos señores, ¿vale? Entonces, hay cosas que sí, están curiosas, te cuentan algunas teorías que están ahí en la teoría psicológica y hay otras cosas que son sandeces, entonces, ya está, sin más, saberse esto. Aparte de lo que os he dicho de la premisa, lo que más me ha gustado es los crímenes en sí, los escenarios de crímenes y cómo se suceden todos esos crímenes basados, como os digo, en la magia, en trucos de magia. Me parece que es original, me parece que está guay, no sé, yo disfruto mucho de esas cosas cuando los crímenes son un poquito originales, cuando tienen un aquel y todo eso. Pero también hay que avisar de algo, y es que son muy explícitos, ¿vale? Especialmente explícitos para estar escrito. Es una forma de hacer violencia y de ponerte como violencia explícita, es verdad que elegante. Elegante en el sentido de que está narrado de una forma muy fría. Entonces creo que es totalmente soportable, ¿vale? No creo que esto en general para la gente que leéis negra o policíaca vaya a ser un problema. Pero sí quiero decirlo porque sé que a estos libros a veces se aproxima gente que no le gusta tanto esto. Entonces los crímenes no es que se recree en una violencia activa, pero te describe muy al detalle los crímenes y otros momentos, por ejemplo tipo autopsias o tal, que yo sé que pues eso, que en algunos casos podéis no disfrutarlo. Luego, por otro lado, otra queja, los personajes extremadamente irritantes, todos, o sea, son terribles todos. Personajes traumaditos de novela policíaca, si no os gusta, alejaros, lejos, o sea, son todos, o sea, aquí hay traumas para dar y regalar. De todo el mundo. Fascinante cómo ha podido meter esa densidad de traumas y de personajes con problemillas. Pero a mí no me ha molestado tanto porque, ya digo, me ha divertido. O sea, desde el punto de vista de saber desde el principio que vas al mamarracheo, pues todo bien. Y ya por último, última queja, el final. El final me ha parecido súper predecible. Sabéis que esto es muy subjetivo, depende de si a vosotros se os enciende la bombilla o no. Yo llevaba casi desde el principio sabiendo qué es lo que estaba pasando ahí. Y eso pues siempre resta un pelín quizá. Pero tengo que decir que aun a sabiendas de lo que estaba pasando, el final está suficientemente bien ejecutado como para que no me haya aburrido. Y eso también me parece de alabar. Como veis, un libro difícil de recomendar porque yo lo he disfrutado, me ha enganchado, me ha divertido, he disfrutado mucho la premisa y ciertas cosas, pero también tiene una buena pilita de cosas regulares que decir de él. En vuestras manos os lo dejo, espero que todo lo que os he contado pues os ayude un poco a decidir si queréis leerlo o no y estaré encantada de que me lo dejéis abajo también. Y ya vamos con el último libro del mes, que es un autopublicado que me ha gustado mucho, os lo digo desde el principio que lo recomiendo muchísimo. Se trata de 48 horas antes de ser un zombie de Silvia P. Martín. Un libro cortito, que es una vuelta de tuerca al tema zombie desde el humor, desde la comedia y además con un puntito cozy que me ha encantado encontrarlo en el género zombie. O sea, me ha parecido original, me ha parecido muy buen primer libro de la autora. ¿De qué se trata? Se trata de una chica, lo vamos a vivir desde el punto de vista de una chica, un punto de vista, ¿vale? Un punto de vista, vamos a conocer desde su punto de vista la historia de esta chica y cómo vive sus últimos días en un apocalipsis zombie. Hay un apocalipsis zombie y ella se ha quedado atrapada en su lugar de trabajo con sus compañeros de trabajo y es mordida por un zombie. Todos sabemos que cuando un zombie te muerde tienes solo unas cuantas horas antes de convertirte tú misma en uno de ellos y vamos a ir viviendo con ella qué es lo que hace en estas últimas horas.
Ya de por sí la premisa me parecía chula y yo por eso quería leerlo, pero me ha sorprendido porque aparte de lo que ya te da la premisa, creo que tiene un punto más original del que esperaba. Me ha gustado mucho el punto de vista, me ha parecido eso, un humor y una comedia muy acogedora. Me ha gustado todo lo que pasa, me ha gustado que sí que le da el puntito de reflexión, pero no dramatiza, ni se mete en ello demasiado, ni hace filosofía barata, no, te deja con una muy buena sensación. Y sobre todo me ha encantado que mezcle todo esto que estoy diciendo con un punto gore genial, delicioso, o sea, el punto justo para decir, esta chica sabe escribir sangre, pero sin pasarse y que vaya acorde a toda la historia y a todos los géneros o factores que ha querido unir ahí. Entonces, libro súper recomendado si queréis descubrir a una autora nueva, libro súper recomendado si os gusta el género zombie pero queréis algo más ligero y con otro punto de vista, y libro súper recomendado si nunca habéis leído nada de zombies porque no os llama el dramatismo zombie, pero os llama algo esto que he dicho, porque al final esta historia tiene mucho más y creo que es como para casi todo el mundo, o sea, sí que es un libro como que recomendaría así, al azar, porque creo que todo el mundo lo puede disfrutar por un motivo u otro, o sea, como mínimo vas a pasar un buen rato. Hasta aquí el resumen de lecturas del mes de abril, dejadme en comentarios qué libros estos habéis leído, si os ha llamado alguno la atención, qué opiniones tenéis sobre todas las cosas que he dicho y cualquier recomendación, como siempre. Nos vemos en próximos vídeos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y os vuelvo a recordar que me ayudáis muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritos o suscritos todavía y os gusta mi contenido. Nos vemos pronto, ¡chao!